El verdadero creyente, el que va a cruzar o el que ha cruzado o el que está cruzando al otro lado, que es lo que significa ser hebreo, va a comportar algo que se llama liminalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no somos ni una cosa porque estamos saliendo de ella, ni tampoco estamos consolidados en ser la otra cosa que está a la otra ribera de donde cruzamos como hebreos. En ese sentido, para que me entiendan mejor, nos situamos con la historia de Jacob. Jacob tuvo un viaje iniciático en el sentido de que ahí descubrió al Dios de sus padres, al Elohim de sus padres, porque el Elohim de sus padres se ocupó de él. Y entonces tuvo ese encuentro en medio de una situación en la que fue precisamente una situación de liminalidad, porque tenía que establecerse en algún lugar y estaba huyendo de su hermano Esaú. Y en esas fue que tuvo el sueño en el que vio una escalera, una ascensión espiritual, que lo que significaba era una ascensión espiritual, el sueño, y durmió con una roca, con una piedra bajo su cabeza. Y cuando se levantó ya había soñado con esa elevación, con esa escalera que era de recepción, de idas y venidas de influencias celestiales, pensamientos elevados, trascendencia en definitiva. Y entonces él durmió ahí en una piedra. Luego libó sobre esa piedra como homenaje a Dios, a Elohim, de ese sueño que le dio, que le reportó, digamos, un nuevo nacimiento, porque a partir de ahí es que supo elevar su vida como la había elevado su abuelo Abraham, padre de elevación. Entonces tenemos que en el caso del Mashiach ni siquiera tiene una piedra de cabecera para descansar su cabeza, porque dice el Evangelio, dice, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reposar su cabeza. ¿En el sentido de qué? No en el sentido de falta de medios económicos, sino en que no sabe dónde va a estar. ¿Por qué? Porque es peregrino. Liminalidad, de nuevo, vemos ese concepto. Liminalidad, como tuvo liminalidad Abraham en su momento, como tuvo liminalidad Isaac y como tuvo liminalidad, que ya hemos repasado, Jacob, ¿verdad? Entonces, claro, pues para enseñarnos el cielo, para enseñarnos los atributos celestiales, pues el Mashiach, Yahshua HaMashiach, tuvo que estar aquí en la tierra, con lo cual, claro, es un trabajo también que hizo de llegar aquí, llegar al otro lado, ¿verdad? Y de traernos el cielo, de volcarnos el cielo en la tierra, es decir, traernos el reino de los cielos. Entonces decían eso, ¿no? El Hijo del Hombre, el ser humano, no tenía ni dónde recostar su cabeza. ¿Por qué? Liminalidad, de nuevo, peregrinaje, ¿vale? Entonces es cuando les voy a contar la historia personal de que a mí, cuando también salí de la religión y quise situarme en algo, una fe nueva, que no sabía todavía lo que iba a ser, porque estaba en esa situación de dormir en Betel, de dormir con la piedra bajo mi cabeza, espiritualmente, no sabía lo que iba a ser, y luego ya se me descubrió 5 años más tarde de aquel episodio que era la fe mesiánica, la fe en el Mashiach, ¿verdad? Con nombres restaurados, con la Torá en mi corazón, sabiendo de una vez por todas de Torá, todo eso. Pero en ese momento, pues, cuando tuve esa salida de la religión, hubo un impacto que saltó ahí chispas conforme entendía la religión, mi familia y todo eso. No es que hubieran conflictos físicos ni nada, pero espiritualmente sí comportó que saltaran chispas, porque yo me estaba moviendo en una liminalidad, es decir, yo estaba llegando a un sitio donde ellos no pretendían nunca llegar,
que es el cuestionamiento de la religión que ellos tenían. Entonces, pues, sentí una sensación que no sabía explicar y le intentaba explicar yo a mi hermana, a una de mis hermanas, la que va por delante de mí, que me lleva 4 años, y trataba de explicarle yo, digo, es que yo intentaba esforzarme porque estaba sedado, ¿verdad? Esto ya lo sabrán los que están estudiando con nosotros, porque me sedaron, también incluso llegaron a mi propia familia a acusarme que leía demasiada Biblia y todo eso, ¿no? Otros en Colombia me acusaron de que estudia algo raro que se llama Torá, cuando ellos también estudiaban Torá. Pero bueno, el caso es que trataba de explicarle a mi hermana antes de todo esto, antes de conocer Torá, intentaba explicarle mi sensación. Digo, es que mi cabeza y tal, es que está separada, que no sé qué. Intentaba explicarlo, pero entre la sedación no podía explicarlo, no podía articularlo. ¿Qué es lo que me pasaba? Que yo lo que sentía era que entre mi cabeza y mi cabecera, es decir, mi cabeza y donde mi cabeza se reposaba, había un abismo. ¿Por qué? Porque no tenía, como el Mashiach, donde reposar mi cabeza. No encontraba un Betel, una puerta de Elohim, o una casa de Elohim, mejor dicho. No encontraba la puerta de Elohim. ¿Por qué? Porque no se me había desvelado todavía la Torá. Y entonces es que intentaba yo expresar esto a mi hermana, pero no sabía, no tenía las herramientas. Pero hoy, claro, sé explicarlo. En mi cabeza y mi cabecera había un abismo de separación, porque no tenía dónde reposar la cabeza, es decir, no tenía dónde ponerme. ¿Por qué? Por liminalidad. Estaba dejando de ser una cosa, estaba dejando de ser religioso, cristiano, y no tenía todavía asiento donde poner mi cabeza, porque ni mi propia familia podía ofrecérmelo. ¿Por qué? Porque era algo nuevo. Era rescatar la Torá, vivir la Torá, entender al Mashiach con otro nombre, otra personalidad, otro mensaje diferente. Entonces, hoy en día lo que quiero decirles de que hay mucha gente que está en esta situación de liminalidad, de que está saliendo de la religión y no encuentra dónde apoyarse, ¿verdad? Bueno, pues aquí tienen un caudal de alguien que ha pasado por ahí y que puede ofrecerle las mejores herramientas para estudiar la palabra de poder y para que tengamos tengamos la dicha, el honor y el privilegio de cruzar al otro lado y ahora sí encontrarnos con la persona radiante, esplendorosa de nuestro Mashiach, ¿verdad? Para recibir directamente de él. Y ahí es cuando ya, ahora sí, ya llegamos a ser hebreos, aprendemos de la experiencia que han tenido todos antes que nosotros, no es una experiencia ahora nueva, la han tenido todos, han tenido que salir de lo que conocían y de lo que conocían sus familias e irse, trasladarse a algo nuevo que significaba la Torá, que significaba el Mashiach, que significaba el conocimiento verdadero de Dios, de Elohim, ¿verdad? Y disfrutar con ello. Aunque otros no lleguen, pero nosotros cruzamos y también cruzamos por nosotros mismos y por todos los que van a ir llegando, que se van a ir cascando y cansando de esas interacciones infructuosas que no llevan a nada, que son religiosas y que no tienen un encuentro genuino con Dios, con Elohim, sino que son costumbres, tradiciones, religiones, denominaciones, ¿verdad? Y ahora sí nosotros podemos ministrarles. ¿Por qué? Porque estamos en la otra orilla, porque ahora sí podemos dormir. En paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? Porque ahora sí tengo cabecera, mi cabeza tiene contacto con su cabecera, que es al fin y al cabo, ¿qué? Como la de Juan, Yohanan, que recostaba su cabeza sobre el pecho del Mashiach. Ahora sí podemos ofrecerle eso, podemos ofrecer que lo mismo que nosotros estamos reposando nuestra cabeza
en el pecho del Mashiach, ustedes también puedan hacerlo y disfrutarlo. Shalom, shalom, besos y abrazos.